De un lado la empresa, con su producto, con su servicio, con su negocio. Del otro lado, los costes de la empresa, costes energéticos, costes laborales, costes fiscales. En un nuevo episodio de CFO Essentials vamos a ponernos en la piel de un director financiero, del director financiero de una empresa, para entender hasta qué punto los costes, en especial los costes fiscales, los impuestos, la fiscalidad, pueden determinar, marcar, condicionar un negocio. El tejido productivo cambia, decide, evoluciona en función de los impuestos. Los impuestos acompañan, los impuestos pueden facilitar o los impuestos siempre son un obstáculo. ¿Qué está pasando con las economías? ¿Qué están haciendo los países? ¿Apoyan al tejido productivo desde un punto de vista fiscal o le ponen barreras? Bueno, para hablar de este tema tan apasionante, para meternos en la piel de un responsable financiero, le hemos pedido al economista, profesor, escritor, libre pensador, Carlos Rodríguez Brown, que nos acompañe en este episodio. Don Carlos, gracias por estar aquí y por cedernos parte de su tiempo para aprender sobre fiscalidad y sobre impuestos. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. A ver, vamos de lo general a lo concreto en esta charla, si a usted le parece. ¿Hasta qué punto, a grosso modo, la fiscalidad determina lo que decide una empresa, lo que decide un departamento financiero, lo que decide un equipo directivo? La fiscalidad es un coste, como bien apuntaba usted, ¿no? Y no hay empresa que pueda funcionar sin atender y considerar los costes. O sea que, por supuesto, que tiene mucha importancia. Y cuando hablamos de fiscalidad, hay que tener en cuenta de que la fiscalidad es como un abanico. Es decir, a veces cuando hablamos de impuestos a las empresas pensamos en la cosa más obvia, digamos, que es el impuesto de sociedades, el impuesto. Sí. Pero las empresas tienen muchos más costes fiscales, en el sentido de que son costes externos a su actividad e impuestos por el poder político. Sí. Empezando por la seguridad social, sí, que a menudo tratamos a las cotizaciones como si no fueran impuestos. Pues como yo siempre digo, si no son impuestos se le parecen un montón, se le parecen un montón porque te los extraen a la fuerza, no forman parte intrínseca de tu negocio y por supuesto si no los pagas puedes ir a la cárcel. O sea que el nivel de coerción pues, es bastante análogo al de la fiscalidad más tradicional. Y por supuesto que es un coste que las empresas tienen en cuenta, claro. Pienso que a una empresa, a un negocio, lo que le puede quitar el sueño es que no haya actividad, que no tenga pedidos, que no haya alguien que llame a su puerta, que no consiga vender. Pero no sé si cuando ponemos encima de la mesa la factura fiscal, el coste, sea el coste laboral, ¿no? Porque en ese coste laboral, a la hora de pagar a un empleado, efectivamente, una parte muy importante que son los impuestos que se pagan a la seguridad social o los impuestos que se pagan sobre el beneficio. Usted citaba el caso de sociedades. ¿Eso puede llegar a quitar el sueño a alguien o ya los hemos interiorizado de tal manera que ya se da por hecho cuando tomamos decisiones? Vamos a ver, por supuesto que los impuestos quitan el sueño a las empresas y naturalmente a los ciudadanos particulares también. A pesar de una cosa bien divertida, bien interesante, divertida quizá no es la palabra, y es que los estados, desde hace mucho tiempo, hacen todo lo posible por exhibir los méritos del gasto público y ocultar los costes de los impuestos que son necesarios para sufragar esos costes, ese gasto. Entonces, claro, esto hay que tenerlo en cuenta también a la hora de apreciar la fiscalidad, porque el Estado hace todo lo posible por ocultarlo, empezando por ese mecanismo que yo creo que lo inventó Satanás, que es el mecanismo de las retenciones, que es un mecanismo verdaderamente diabólico, sí, mediante el cual los agentes económicos internalizan la idea de que no están pagando impuestos porque están reteniendo, sí, o se acostumbran a mirar el neto en lugar de mirar el bruto. O sea que el Estado hace todo lo posible por, como decía el viejo economista italiano Puviani, la ilusión, crear la ilusión fiscal engañando a la gente. Pues a pesar de todo, por supuesto que los impuestos quitan el sueño. Y déjeme que le diga una cosa más. A menudo se piensa, y eso los economistas somos responsables también,
que hay tal cosa como la empresa, ¿no? Que es como una especie de entidad que es uniforme y que todas son iguales. Esto es un error gravísimo. Las empresas son como las personas, somos todos diferentes. Y las empresas son diferentes también. No es lo mismo una grande que una pequeña, no es lo mismo una empresa en un sector de punta que un sector que no esté. Todas son diferentes. Y ahora pensemos en la empresa, digamos, que está en el margen. O sea, que está, como dicen aquello de apenas llega a fin de mes. Sí. Hay empresas que también, hay empresas que también están en el margen, de tal manera que un pequeño incremento de los costes las puede quitar de la actividad. Es decir, naturalmente que a mí me quitará mucho el sueño si mi empresa está ahí, está en ese margen, de tal manera que un pequeño incremento de los costes de cualquier tipo me puede perjudicar muchísimo. O sea que por supuesto que sí, que los impuestos quitan el sueño a las empresas y algunas más que otras. Me parece muy interesante el punto que usted pone encima de la mesa acerca de la sensación que tenemos de lo que se hace con los impuestos, ¿no? Porque efectivamente eso también nos ayuda a entender por qué se pagan o por qué no se pagan o por qué se suben o por qué no se suben. Si supiéramos a qué se destina cada uno de los euros que nuestra empresa, de la que somos responsables financieros, ¿a qué va exactamente, ¿no? ¿A qué va cada uno de los euros que pagamos en impuestos? A lo mejor entendemos mejor. Uno, la eficiencia sería mayor porque habría un control de a qué se destina toda la recaudación. Quizás se podría optimizar la recaudación, pero también si entendemos que va una carretera que nosotros vamos a utilizar para que nuestro producto se desplace en una empresa de delivery, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues entendemos, pues a mí al final me está repercutiendo en algo. Si hay oscurantismo, si esto no se sabe, Sí, yo creo que en parte tiene usted razón, pero hay que tener cuidado con este argumento, que digamos, es un argumento, digamos, buenista, ¿no? Es la idea de que, bueno, pagar impuestos estaría bien si a cambio el Estado hiciera cosas que están bien, ¿no? Lo primero es esta cosa de a cambio. Se utiliza muchísimo esta retórica, a mí me fascina, soy un viejo estudioso de la retórica económica, y me fascina cómo el Estado usurpa la retórica de la sociedad civil. Y entonces habla como si fuera una empresa más, ¿no? Sí. Como si fuéramos usted y yo en el mercado, en donde efectivamente pagamos a cambio de cosas. Sí. Eso es el mercado, eso es la sociedad civil, ese es el mundo de las empresas y los directores financieros que nos están escuchando y viendo ahora, ¿no? El Estado no es así. El Estado no nos cobra impuestos a cambio de darnos algo. El Estado nos cobra impuestos porque decidió cobrarnos impuestos a través de un mecanismo político en el cual nuestra participación es bastante secundaria. Y nosotros no pagamos impuestos para tener una carretera, pagamos impuestos porque si no vamos a la cárcel, que es un sitio bastante frío y duro. ¿Está? Entonces, dejemos de solapar el Estado como si fuera una empresa, una comunidad de vecinos, una cooperativa, un club. Es otra cosa. Había un viejo economista vasco-francés que se llamaba Bastiat, que definió una vez el Estado, dijo, el Estado es aquella institución que hace cosas que si las hiciéramos nosotros seríamos detenidos por la policía. El Estado solo puede hacer eso. Imaginemos una empresa que le extrajera el dinero a los clientes con una metralleta. Un empresario no puede hacer eso. ¿Qué hace un empresario? Intentar convencer. Eso es el mercado. Intento convencerla a usted para que me compre mi producto. El Estado es otra cosa. Con lo cual, lo de la transparencia me parece que está bien, pero hay que tomarlo con muchas pinzas, teniendo en cuenta esto que le he dicho antes. El Estado es único. Todo lo demás es distinto. Funciona con otra dinámica y con otra lógica. Si entendemos eso, creo que damos un primer paso para ilustrar este problema que estamos tratando hoy. Y en ese contexto lo separamos, lo que vaya a hacer el Estado con los impuestos de la realidad del día a día de la empresa. La labor de la empresa es encontrar los mecanismos para optimizar su factura fiscal, entiendo. Ese es el objetivo que puede tener en cualquier momento cualquier empresa con los asesores a los que está buscando. Naturalmente que es así, porque si hay un derecho humano fundamental es el derecho a la legítima defensa. Conste que he dicho legítima. También hay una defensa ilegítima, pero hoy vamos a hablar de la defensa legítima. Por supuesto
Es obligación de las empresas optimizar su factura fiscal, naturalmente, intentando pagar lo menos posible dentro de la ley. Eso lo hace todo el mundo y eso me parece lógico y normal. Yo casi me preocuparía si no lo hiciera, porque entonces no estarían cuidando el patrimonio de sus accionistas, el futuro de sus empleados, etc. Estaba pensando cuando hablaba en esas empresas de nueva creación en nuevos sectores, ¿no? Lo que en una época, a finales de los 90, se llamó la nueva economía, que ahora ya es una realidad, pero sobre esas empresas tecnológicas en los últimos tiempos ha crecido la presión fiscal o la presión de los gobiernos, por ejemplo, en el marco de la OCDE, con las grandes compañías tecnológicas para acordar, ¿no?, un 15% en sociedades a las grandes empresas tecnológicas. Efectivamente, es cierto que el Estado siempre va por detrás de la actividad económica. Primero se crea una actividad, se innova en la actividad económica y después llega el Estado y dice, que esto yo no lo tengo grabado, tengo que decidir, aprobar, impulsar, imponer un impuesto para que esa actividad también pague la parte correspondiente. Sí, este asunto me parece de enorme interés y toca diferentes asuntos. Hay un tema que no quiero olvidarme y es, existe la fantasía de que la empresa es una especie de máquina de generación automática de riqueza, que está ahí creando riqueza, y entonces que no hay ningún problema en llegar y quitarle un poco. Que quede claro que esto no es así, los beneficios... Pero es una explicación que viene mucho al caso, porque efectivamente en este país, yo no sé si tanto en otros, en los anglosajones menos, el concepto de ser empresa ya acarrea una connotación negativa desde ese punto de vista, que parece que la empresa es la maldad personificada, ¿no? Sí, gracias a Dios me parece que eso ha cambiado, al menos en los 45 años que llevo viviendo en este bendito país, yo he notado que eso ha cambiado y que hay un mayor aprecio por las empresas que lo que yo veía pues, a mediados de los años 70 cuando llegué a España, ¿no? O sea que eso me parece que ha cambiado, ¿no? Pero me preocupa esto que usted comentaba, ¿no? Esta idea de que el Estado está como si fuera, a ver qué metáfora puedo utilizar, un lobo feroz o un buitre buscando una presa, ¿no? Entonces se le escapa la presa, como bien decía usted, porque el empresario siempre está delante, entonces el Estado va y lo persigue. Esto tiene connotaciones, me parece, muy, muy negativas, ¿no? Y es la idea de discriminar. El Estado es como, ¿cómo le llamaba Orwell? El gran hermano, ¿no? El Big Brother is watching, ¿no? Hay un gran hermano que va y te mira y entonces empieza esta idea de que voy a discriminar entre las empresas. Yo digo, ¿y por qué? O sea, ¿por qué va usted a discriminar? No, porque resulta que son tecnológicas. ¿Y a usted qué más le da? El caso europeo me parece el caso más sangrante, ¿no? Porque somos grandes campeones en perseguir a Amazon y a Google y a Apple. En cambio, lo que no somos es campeones a la hora de crear en Europa las condiciones para que aquí tengamos un Amazon español o europeo o un Apple o lo que sea, ¿no? O sea que la idea de la discriminación, en principio creo yo, que habría que tomarla con pinzas y no animar al Estado, a los políticos, a que discriminen. Yo comprendo que la tentación es muy fuerte, ¿eh? Porque si somos distintos, pues igual yo puedo decir al Estado, ataque usted a Laura Blanco, que es una empresaria muy competitiva, pero a mí, que no soy tan competitivo, déjeme en paz. Comprendo que haya ese incentivo. Sí. Pero en términos de lo que debería ser una economía flexible, abierta, competitiva, es muy peligroso concederle al Estado o animarle al Estado esa capacidad no solamente de cobrar impuestos, sino que además de discriminar. Entonces, a usted sí, pero a usted no, a usted sí, pero a usted no. Esto es peligroso. A ver, nos vamos a los diferentes tipos de impuestos. Citábamos el de sociedades, citábamos el coste laboral. Efectivamente, cuando miramos a una empresa desde fuera o mediáticamente, siempre nos centramos en el beneficio que paga por su actividad empresarial. Pero cuando analizamos lo que, por ejemplo, los grandes grupos de este país, profesor, pagan en impuestos y sumamos la factura a la seguridad social porque dan empleo, la factura crece mucho. ¿Usted cree que ahí fuera, en la calle, somos conscientes de la aportación que citaba al principio, que hace una empresa cuando genera
un puesto de trabajo y la recaudación que eso supone para el Estado vía seguridad social? Sí, esto es bien importante y tiene que ver con algunas cosas que hemos hablado antes, ¿no? Esta idea de que uno puede cobrar impuestos a las empresas y total, como ganan dinero, pues no pasa nada, ¿no? Esto anima los peores sentimientos, igual que la idea de que vamos a castigar al rico, ¿no? Como si rico fuera igual a malo o rico fuera igual a ladrón, ¿no? Si mi vecina es rica, pues bendito sea Dios y sobre todo bendita sea ella y ojalá que le vaya bien. Pero de alguna manera nos animan a decir, bueno, vamos a ir a por su vecina porque su vecina es rica o su vecina es una gran empresa. Esto me parece que engancha con lo que estábamos discutiendo antes. Es peligroso, es injusto, ¿por qué vamos a castigar a mi vecina? ¿Por qué le vamos a quitar a mi vecina lo que es suyo? La única razón por la cual hay que quitarle a mi vecina lo que es suyo es si fuera una ladrona. Y le aseguro a usted que no es una ladrona, es una señora encantadora. Pero ha montado un negocio y le va divinamente, es más rica que yo, mucho más. Sí. ¿Y por qué vamos a castigarla más? Esta idea de que como metemos ahí la idea de la progresividad, vieja idea, y que está en la Constitución y tal, entonces podemos hacer lo que queramos, ¿sí?, y castigar a los ricos porque sí y en cualquier grado, o castigar a una empresa porque es grande o porque es puntera. Oiga, pero ¿cuál es exactamente la lógica de esto? Nos lleva a todos a decir, bueno, vamos a cobrarle a las eléctricas, ¿no? Total, son grandes, no sé qué, tal. Digo, pero, don Carlos, si echamos un vistazo a las cifras de Hacienda, efectivamente luego hay impuestos. En España se ha impuesto la tasa Google, ¿no? Se han incorporado una serie de impuestos a nuestra factura fiscal. Los grandes recaudadores de impuestos, bueno, está el IVA por un lado, pero está el IRPF por otro. Es decir, gracias a que hay empleados, gente que va a trabajar en este país, hay una recaudación fiscal brutal y una parte es quien está generando ese puesto de trabajo es la empresa. Por eso incidía en eso. Si al final alguien con mayor o menor patrimonio pone en marcha un negocio, le vaya bien, esté en el margen o no esté en el margen, ¿no? Como usted nos decía, en el momento en el que alguien crea 7 puestos de trabajo, 10 puestos de trabajo, esos puestos de trabajo están pagando impuestos, lo están haciendo vía Hacienda. Además, lo están haciendo vía cotizaciones sociales. Es decir, la factura fiscal de una empresa va mucho más allá de su impuesto de sociedades. Esto es cierto y hay que tenerlo en cuenta también. Siempre con esta especie de columnas que hemos ido edificando en nuestra charla, ¿no? Las empresas no son todas iguales, una pequeña subida de impuestos que a una empresa grande y competitiva no le importa, a una empresa pequeña y no muy competitiva la puede quitar del mercado directamente. O sea, pensemos en este tipo de efectos también. ¿Por qué hay que pensar en esto mucho? Porque no se piensa en eso. Es decir, lo normal es que los mensajes políticos no tengan en cuenta esta consideración. Y deberían tenerlo. ¿Por qué? Porque no es casualidad que las empresas punteras y competitivas sean norteamericanas y no sean europeas. Esto no es por casualidad, ¿eh? Igual que no es casualidad que hace 30 años o 40 usted no había nacido, pero yo sí, las empresas punteras eran japonesas. Sí. Y todo el mundo decía, seguro, Japón, esa empresa puntera. Y de pronto eso se ha ido diluyendo y de pronto ya las grandes empresas punteras japonesas ya ni siquiera están en la lista de las empresas más importantes. O sea, la dinámica empresarial es algo que hay que tener siempre presente, porque otra vez existe la tentación de decir que ya está, que la dinámica empresarial pues es por generación espontánea y existe y ya está. Entonces, a partir de ahí jugamos. Esto mismo vale, por cierto, y ahora me voy a meter en terreno muy pantanoso, con la idea de los ricos, ¿no? Sí, la idea el señuelo del rico, ¿no? Como me gusta decir en la radio, el asqueroso rico, ¿no? El rico es una persona mala, hay que desconfiar de él y, acto seguido, le vamos a cobrar impuestos. Y le vamos a cobrar impuestos y le vamos a quitar, o sea, me tranquilizan a mí, porque van a ir a por mi vecina, pero a mí me van a dejar tranquilo. Bueno, primero, nunca es verdad. Y además le llaman solidario al impuesto. Bueno, ahora después voy a hablar de la solidaridad. Pero bueno, primero eso nunca es verdad, porque nos cobran impuestos a todos. La gran masa de la población paga impuestos y no los millonarios. Pero además, está la fantasía de que al rico se le puede perseguir sin que pase nada. Oiga, que no, que una cosa es un rico y otra cosa es un idiota. No son sinónimos.
pasan cosas cuando uno persigue a la gente rica, igual que pasan cosas cuando uno persigue a los empresarios. Esto no es gratuito ni es neutral. Y pueden pasar toda clase de cosas malas que habitualmente no son considerados. Pero antes de que me olvide, esto que usted ha dicho del impuesto solidario. Esto no es un invento nuestro, ¿eh? Lo inventaron los franceses, como tantas cosas no demasiado recomendables, lo inventaron los franceses, ¿no? L'impôt de solidarité, ¿no? Lo inventaron. La propia palabra, digamos, es profundamente perversa. ¿Por qué? Porque los impuestos nunca pueden ser solidarios. Esto es otra vez el defecto que yo le comentaba antes, que es utilizar para la política la retórica que utilizamos para la sociedad civil. No vale. El impuesto nunca puede ser solidario. Solidaria es usted con su dinero, no con el mío, porque ya la estoy viendo, que usted igual puede ser muy generosa con mi dinero, o yo puedo ser generoso con el dinero de mi vecina. Eso no es solidaridad, ¿vale? La solidaridad es el acto de ayuda al prójimo que brota de la voluntad libre de las personas. El impuesto es completamente distinto a eso. De tal manera que si seguimos con esta idea de que el impuesto es la solidaridad, al final, como suelo decir, vamos a terminar confundiendo a la Madre Teresa de Calcuta con la agencia tributaria. Vamos a las cosas malas, profesor, porque yo cuando usted dice cosas malas pienso, bueno, pues pasan cosas malas, pues puede haber una empresa o una persona que decida trabajar al margen de la legalidad, ¿no? En España sabemos que es un país con una economía sumergida, elevada. Si esa economía aflorara, esa economía pagaría los impuestos correspondientes. Pienso en una gran empresa y efectivamente tiene muchos mecanismos de compensación de países, de lugares, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, una siderúrgica se puede ir a Brasil porque no paga derechos de emisión de CO2. Entonces, en el caso de una multinacional, una mano de obra más barata, no pago derechos de emisión, me voy a otro país. Si tengo posibilidad de deslocalizarme, de cambiar mi negocio. Una pyme, un tejido productivo de mediano tamaño, ya ni siquiera me voy a la empresa de 9 empleados, me voy a ir a la empresa de 300 empleados en España, de 400 empleados, una empresa industrial de nuestro tejido productivo, no tiene, a lo mejor, ese margen de maniobra. Así que esas cosas malas que pueden suceder, claro, también depende del tamaño de la empresa y la capacidad de maniobra que tenga cada equipo financiero para reaccionar a. Muy cierto. Recuerde que hemos estado hilando sobre este tema, de que las cosas no son iguales, no es lo mismo una empresa que otra, o sea que vamos llegando, vamos rodeando el tema y yo creo que esto tiene mucha importancia, me parece a mí, mucho interés, ¿no? ¿Qué hace la gente, ¿no? Y una de las cosas que hace, como usted dice, es procurar no pagar. Y esta es la economía sumergida, el llamado fraude fiscal, que otra vez yo diría que es una palabra equívoca, que se utiliza expresiones de la sociedad civil. Pero es verdad. Entonces, a partir de ahí se genera un discurso que me parece que es muy peligroso, y es que si usted y yo, que estamos en la economía blanca, digamos, ¿Sí? si pagamos impuestos, si pagamos muchos impuestos, es porque mi vecina no paga. Y mi vecina, como es una defraudadora, vamos a ir a por ella, porque si le cobramos a ella, entonces usted y yo vamos a pagar menos impuestos. Mentira, mentira, como dice el tango, mentira, mentira. Y además es una mentira vieja. Voy a aprovechar para hablar de libros. Primero, como diría Paco Umbral, del mío. Hemos escrito un libro con la profesora María Blanco, que usted conoce, y Luis Daniel Ávila, que se llama Hacienda Somos Todos Cariño, que está en Ediciones Deusto. Y ahí lo que analizamos es los mensajes que lanza Hacienda en este sentido, ¿no? Y uno de los que lanzó muy al principio fue este, de que si usted y yo pagamos mucho es porque mi vecina no paga. Por lo tanto, si perseguimos a mi vecina, esto va a ser maravilloso para usted y para mí. Bueno, esto llegó a formar parte de una campaña de Hacienda, de una campaña. Y la campaña era, si pagamos más, pagaremos menos. ¡Qué bonita campaña y qué mentirosa! ¿Por qué? Porque la verdad es que cada vez pagamos más contribuyentes, cada vez pagamos más. Y los impuestos, no sé los suyos, pero los míos no han bajado para nada, ni los suyos tampoco.
Y entonces vamos al segundo libro que le quiero recomendar hoy, que es un libro de un antiguo director de la agencia tributaria, que se llama Ruiz Jarabó. Ah, sí. Está en editorial Gaveta, y el libro se llama Impuestos o Libertad. Interesantísimo libro para lo que estamos hablando. Primero porque refuta todo este camelo de que en España pagamos pocos impuestos, de que las empresas pagan pocos impuestos, de que los ciudadanos pagamos pocos impuestos. Todo es un camelo. Si analizamos con cuidado el esfuerzo fiscal, es decir, si pasamos más allá de la tradicional, el cociente tradicional entre la recaudación y el PIB, y vamos a lo que es el esfuerzo fiscal, que considera la capacidad de pago, la renta per cápita, etc., pues no es verdad que pagamos pocos impuestos, pagamos muchos impuestos. Y la otra cosa que dice Ruiz Jarabó, que es de una enorme incorrección política, es un antiguo director de la agencia tributaria, no es una fiera ultraliberal. Dice, oiga, ¿y por qué será que esta gente no paga? O sea, ¿por qué será que hay fraude fiscal? Y dice, hombre, pues una razón importante del fraude fiscal es que los impuestos son altos. Sumamente incorrecto, porque esa frase usted no habrá oído a ningún político decirla nunca. Siempre dicen, luchemos contra el fraude fiscal, y cuando uno le pregunta, ¿y por qué cree usted que hay fraude fiscal? Enseguida dicen, son malos, insolidarios. A veces añaden, son ricos, o mentira, o son grandes empresas, todo mentira, ¿no? Ya sabe usted mi teoría sobre los que pagamos impuestos y los que no pagamos. A ver, dígala. Los que pagamos impuestos no somos ni los ricos, ni los pobres, ni la clase media. Los que pagamos impuestos somos los que no tenemos otro remedio. Otro remedio, ya. Y al revés. Porque estamos cogidos. Y bueno, por todos los mecanismos estos diabólicos que hemos comentado hoy. Y al revés. La gente que no paga, la gente que defrauda, no son ni los ricos, ni los pobres, ni la clase media. La gente que defrauda es porque puede. Es porque todos los sistemas fiscales, todos, los supuestamente idílicos sistemas fiscales nórdicos, pueden tener un fraude fiscal del 10%, una economía sumergida del 10% del PIB, igual acá es el del 20%, pero sí, en todas partes hay. Lo importante es entender la lógica de por qué sucede lo que sucede. Bueno, y entonces, como llegamos a este punto, creo que es oportuno que pongamos en el debate la cuestión acerca de qué se haría o qué se hace cuando se bajan impuestos. ¿No? Después de todas las vueltas que hemos ido dando en torno a la fiscalidad, ¿qué hace una empresa? Si a una empresa se le baja la factura fiscal, el malvado rico empresario se enriquece todavía más o enriquece más a sus accionistas, que en su día, pues probablemente incluso pusieron capital para que el proyecto empresarial saliera adelante, o una mayor tenencia del capital en manos de la empresa y que por lo tanto no se vaya vía impuestos, asegura más inversión en ese proyecto empresarial y por lo tanto más generación de riqueza, más puestos de trabajo, inversión en innovación, expansión del negocio. Porque es verdad que se extiende la idea, o siempre voces como la suya explican, si bajáramos impuestos podríamos generar más riqueza en este país. Entiendo que por un lado porque no tendríamos una parte evitando, ¿no? Buscando vericuetos para evitar el pago de impuestos, pero por otro lado porque destinarían esos fondos a crecer. ¿Esto es así, profesor? No estoy seguro y sobre todo no sé si es lo más importante. Vamos a ver. Pero ese es uno de los argumentos que se da. Es importante que bajemos los impuestos porque eso dinamiza la economía, ¿no? La expresión es esa. Lo sé. Pero digo, porque estamos aquí hablando para un público muy ilustrado, que son nuestros directores financieros. Y entonces me voy a permitir aventurar una hipótesis algo diferente. Y es que quizá la fiscalidad, centramos demasiado la fiscalidad en la cuestión de los resultados de la misma. Entonces razonamos, digamos, en términos técnicos sería de manera teleológica, es decir, por los objetivos de las medidas que discutimos, ¿no? Sí. Y a mí no me parece mal, pero la cuestión es, si uno se aferra a la cuestión del objetivo, está perdiendo la cuestión básica, ¿no? Y es que, ¿de quién es el dinero de las personas? Es decir, ¿de quién es ese dinero que el Estado usurpa mediante la fiscalidad? Es de la gente.
Es decir, el derecho de las personas a conservar lo que es suyo, el derecho de propiedad, que está en la Constitución, by the way, ese derecho es crucial, ¿no? Entonces, o lo vuelvo de otra manera, lo ligamos con la cuestión de la famosa curva de Laffer, ¿no? Que hay muchos políticos que les encanta, y yo creo que es un razonamiento muy peligroso. Y es decir, baje usted los impuestos, porque si los baja, entonces como fomenta la actividad, entonces va a haber más capacidad de recaudación y al final le va a salir a usted pues lo comido por lo servido, la gente va a estar encantada. Cuidado con este razonamiento por dos motivos. Primero, porque la evidencia empírica no avala esto. Quiere decir, a mí me gusta Ronald Reagan, pero cuando Ronald Reagan bajó los impuestos con este tipo de argumentos y no bajó el gasto público, lo que legó fue un déficit fiscal muy considerable. Pero aparte de este ejemplo concreto, es la lógica misma del razonamiento lo que me parece inquietante, porque usted, según esa lógica, tiene que bajar impuestos para conseguir un objetivo. Por eso digo que es teleológico. Hay que bajar para conseguir el objetivo. De tal manera que si no lo consigue, pues entonces ya se ha quedado usted sin argumentos para bajar los impuestos. Por eso digo que esa lógica es peligrosa. En cambio, bajar los impuestos a las empresas o a las personas sobre la base de que la propiedad de las personas es suya. Claro, es que el punto de partida es completamente diferente. Si hablamos de impuestos, profesor, hablamos de ideología entonces, ¿no? Y cada uno el punto de partida que tiene es uno, porque efectivamente lo que tiene una empresa, lo que tiene un trabajador es suyo porque se lo ha ganado, porque se lo ha trabajado, porque vende más, porque ha innovado, ¿no? Una empresa que ha innovado y tiene una posición de dominio de mercado, más allá de las autoridades de la competencia, si llega a eso es porque ha innovado como no lo habían hecho otras empresas y porque ha tenido una capacidad de creación y de innovación que no han tenido otras. Que nuestro punto de partida sea, tiene eso, y si se queda con más parte de lo que ha ganado porque no le quitan tanto vía impuestos, es porque se lo merece, porque es suyo, porque es de su propiedad. El punto de partida ya es otro cuando hablamos de impuestos, efectivamente. Pues no veo por qué, tiene que ser otro el punto de partida. Estamos en un Estado de Derecho, las personas somos inocentes, salvo que se demuestre lo contrario, y dice la Constitución que hay que defender la propiedad privada. Entonces, ¿dónde es que está mal el punto de partida? No lo digo cuestionándolo. Digo que el punto de partida, cuando se habla de fiscalidad en un país como el nuestro, no es ese. No es dinero. El dinero desde el principio es o del trabajador porque lo ha ganado o es de la empresa porque porque ha facturado una cantidad y tiene que quedarse la mayor parte de esa facturación en su cuenta porque es lo que le corresponde, porque es suyo, porque le pertenece. Claro. Esa no es la idea generalizada con la que trabajamos en España. Es verdad que no es una idea generalizada. Sin embargo, ahí yo detecto un pequeño cambio. Pero vamos a empezar primero por ahí. Efectivamente, ese razonamiento, digamos, de principios del derecho, de principios de la moral, digamos que lo que es suyo es de usted y nadie se lo puede quitar, la propiedad es suya. Ese razonamiento no es considerado en la política jamás porque priman consideraciones de carácter colectivo por sobre los derechos individuales. Siempre ha sido así. Lo más importante es si vamos a tener cualquier nivel de gasto público, pues habrá que financiarlo, se financia con impuestos y por lo tanto su derecho de propiedad de usted queda subordinado al interés general. Eso. O sea que esa es la lógica. Sin embargo, a mí me parece que en los tiempos recientes incluso eso puede haber cambiado, ¿no? De pronto, la cosa de la política... Mire, le voy a contar una historia. Felipe González fue pues, uno de los gobernantes democráticos de mayor éxito de la historia del planeta. Vamos, ganó 4 elecciones seguidas, 3 con mayoría absoluta. Impresionante, ¿eh? Vale. En cada elección había subido los impuestos con respecto a la elección anterior. Y seguía ganando. Mi sospecha es que eso ya no más. Eso ya no más. La sensibilidad fiscal del ciudadano ha ido aumentando, cosa que es natural porque han ido subiendo los impuestos. Entonces ya todos los cuentos que nos han dicho que yo no me preocupe porque mi vecina va a pagar, al final cuando yo pago y pago cada vez más, no me creo ese cuento. Y esto puede cambiar políticamente, ¿eh? Si de pronto resulta que los partidos políticos, por ejemplo, más identificados con impuestos más moderados, empiezan sistemáticamente a ganar las elecciones, y los partidos políticos identificados con más gasto público y más impuestos empiezan sistemáticamente a perderlas,
Los políticos tontos no son. Encontramos muchos defectos, pero muy tontos no son, ¿eh? Los políticos son como los indios que ponían la oreja en la tierra a ver de dónde venían los bisontes. Bueno, pues si de pronto se dan cuenta de que los bisontes vienen de allí, pasa lo que ha pasado en los últimos meses, semanas en nuestro país, que la socialdemocracia se suma a la bajada de impuestos. Pues ¿por qué cree usted que pasa eso? Porque han puesto el oído aquí abajo en la tierra y han dicho cuidado, porque si no podemos perder las elecciones. ¿Quiere esto decir que el origen de este pequeño debate que teníamos sobre la cuestión de la propiedad, que nadie parecía considerar, oye, si de pronto resulta que esa consideración tiene un impacto electoral más o menos nítido, ya verá usted cómo se empieza a considerar. Yo creo que esto no pasaría, usted es el economista, pero yo creo que esto no pasaría si no estuviéramos con una inflación récord derivada de con una recaudación récord derivada de la inflación. No sé si la reacción hubiera sido la misma y pienso como usted, que ha permeado en la sociedad la sensación de que efectivamente se pueden bajar impuestos y esto es un cambio en la concepción fiscal que se había establecido en España. Hasta tal punto que entre las últimas medidas del Gobierno se ha incorporado a empresas de hasta 1 millón de euros de facturación, que cuidado, son empresas muy pequeñitas. Una empresa que no llega a facturar 1 millón de euros es una empresa muy chiquitina y se le baja el impuesto de sociedades. 2 puntos de nada, ¿no? Bien, hay 2 asuntos interesantes. Lo de la inflación. No olvidemos que la inflación es un impuesto, ¿eh? Es un impuesto muy peculiar porque no se vota en el Parlamento, no está en los presupuestos, pero es un impuesto, lo sabe cualquiera que tenga simplemente un billete en su cartera y que al mes siguiente pues valga un X% menos, ¿no? O sea que eso hay que tenerlo claro. Y después, si de pronto el mar la marejada política se inclina hacia la bajada de impuestos, como parece que está sucediendo, entonces encontramos otro problema. Y es que, ¿qué hacemos con el gasto? Y este asunto me parece importantísimo, porque los políticos van a intentar, como siempre, pues nadar y guardar la ropa. Y si no recurren a la curva de Laffer, van a empezar con esta música que a mí me está sonando cada vez más, y es el gasto superfluo. Atención con el gasto superfluo. Esto ha sido hay un estudio cuantitativo sobre eso, ¿no? El Instituto de Estudios Económicos, yo creo que hizo un estudio y hablaba de 50.000 o 60.000 millones de dólares, de euros. Pero la música es un poco inquietante, porque parece que aquí el tema se resuelve quitando un poquito del gasto superfluo. O como decía el señor Feijóo, ¿por qué hay tantos ministerios? Pues sí, la verdad que hay muchos porque Pedro Sánchez tuvo que acomodar a los aliados, ¿no? Pero ¿usted cree de verdad que si pasamos de 22 ministerios a 8, bueno, usted y yo sabemos, y nuestra audiencia sabe que no, que aquí tenemos, y ahora que tenemos calentitos los presupuestos generales del Estado, sabemos perfectamente a dónde se va la recaudación fiscal y no llega y hay que emitir deuda para pagar lo que no llega, ¿no? Todo eso está claro. Por lo tanto, mucho cuidado con este tipo de señuelo. No, si aquí todos vamos a dejar igual y vamos a quitar el gasto superfluo. Lo primero es, ¿y por qué hay gasto superfluo? En las empresas, miren que cuiden bien los costes por la cuenta que les trae a ellas, ¿no? Así que superfluo, parece como si fuera una cosa natural. No, pero esto es como que se acomoda, esto es como cuando tienes una casa con trastero. Si no tienes trastero, vas limpiando la casa y no acumulas, pero cuando tienes trastero lo vas metiendo todo ahí y 20 años después dices, anda, que ni me acordaba de que tenía esto. Al final, efectivamente, los estados son mastodontes y aquí, profesor, de un lado y de otro, cuando llegan, al final todos acaban subiendo impuestos. Estoy generalizando un poco, pero todos, ¿quién ajusta? ¿Quién consigue convertir un Estado realmente en eficiente para hacer más eficiente la factura fiscal? Porque al final, en calidad de directora financiera de una empresa, yo lo que quiero es eso, que el Estado optimice el gasto, venga, paso por el aro, imagínese, o ideológicamente estoy convencida, o yo paso por el aro de que el impuesto está impuesto y no es voluntario, y lo tengo que pagar, pero por lo menos tener un Estado que sea eficiente en el uso de los recursos públicos y que ajuste al máximo la factura fiscal como yo ajusto la energética. Enciendo y apago la luz en función de lo que me cobran. Esto es cierto. La cuestión es si eso es suficiente o no. Si, digamos, una rebaja fiscal importante que necesariamente requiere una bajada del gasto público, porque si no se le dispara a usted el déficit y la deuda, ¿no? Mira, entonces, ¿qué pasa si después que hemos reducido los ministerios de 22 a 8 y después que hemos quitado el gasto superfluo, pues sigue habiendo un desequilibrio? Pues ahí vamos a tener un problema, claro está. Sobre todo los políticos van a tener un problema.
Solo queda, yo creo, que es confiar en que esta ola, que no se ha producido gracias a los políticos, se ha producido porque los políticos entendieron que la gente estaba cansada de pagar impuestos y que estaba cansada de que se los subieran, que la gente ya no se creía que solamente iban a pagar los ricos, la gente, ¿no? Entonces, ese es el punto en cuestión. La gente, los directores financieros que nos están viendo, las personas, si continúa esta marejada, digamos, Sí. de crítica a la subida fiscal, entonces ya los políticos se van a entrar en otra dinámica, que es la única dinámica que les va a permitir, en un momento dado, reducir el gasto que no es superfluo, que es la mayoría, por obvias razones. A mí cuando mis amigos socialistas, que tengo muchos, por cierto, me dicen, no, porque el gasto público es bueno, yo le digo, ¿y cómo va a ser malo? O sea, simplemente imagínese usted que el Estado le quitara a la gente la mitad del PIB y se lo gastara en juergas. Oiga, no, desde luego que no. El Estado se legitima porque le quita el dinero a la gente y gasta en cosas que la gente aprecia. El Estado tendrá defectos, tonto no parece que es. Pero, como digo, si la reacción de la gente, este lento cambio de opinión, ¿no?, empieza a generalizarse, a profundizarse y a consolidarse, pues entonces los propios políticos se van a atrever a hacer esa reducción del gasto público necesaria para seguir bajando los impuestos. Pero es una escala, es el paso siguiente. Lo primero es lo fácil. Los ministerios, apagar la luz de los ministerios cuando se va el ministro, el gasto superfluo. Esto es sencillo, tiene fácil venta política y no tiene un coste alto para los políticos. Así que lo van a hacer. Esté usted segura, que en el próximo gabinete va a haber menos ministerios que ahora. Bueno, le apuesto lo que quiera. Estoy convencidísima. ¿A que sí? Estoy convencidísima. En España, profesor, se habla mucho de la competencia fiscal, si hay competencia fiscal entre las comunidades autónomas, ¿no? Volvemos al tema de la multinacional. Bueno, pues a lo mejor una multinacional puede deslocalizar algunas cuestiones concretas. Bueno, bien. Realmente, una empresa que está afincada en una región, en nuestro país, en una zona, este debate público que ha aflorado y que ha llegado también al ciudadano de a pie que quiere pagar menos impuestos, ¿le determina una decisión? ¿Se deslocaliza una empresa? ¿Se cambia de comunidad autónoma? Porque vamos a ver. Y al final, esta sí que es una decisión empresarial. Me voy a otro lado. Lo digo también porque los políticos, usted lo sabe, intentan aprovechar ya que el río suena, ¿no? Aprovecho y suelto un par de titulares y me apaño unos cuantos votos. Y yo no sé si a la hora de la verdad, cuando alguien tiene cuando tienes un negocio, son muchos los factores clave, ¿no? El coste energético, ¿no? Lo hemos citado, pero el coste energético es fundamental, que tengas cerca la energía, la logística, que tengas cerca un puerto, por ejemplo, para poder exportar y que no te lo tengas que gastar en un transporte en carretera. Así que luego a la hora de la verdad, esto de que se van a ir de una comunidad, se van a ir a otra y entonces no van a pagar impuestos, no van a crear riqueza, esto es verdad. Vamos a ver, eso es difícil, lo sabemos perfectamente. La deslocalización es difícil y es reconocida por los economistas desde el siglo XVIII. Ya decía Adam Smith, tengamos cuidado con el impuesto sobre el capital, dice, porque el capital tiene más movilidad que el trabajo. Pues sí, claro. Uno puede crujir a los trabajadores pues mucho más que uno puede crujir a un inversor que tiene facilidad para moverse. O sea que esas cosas hay que considerarlas. Deslocalizar empresas no es fácil, igual que deslocalizar a la gente. A mí como inmigrante es un fenómeno que me interesa mucho. Siempre dice la gente, no, porque los inmigrantes se mueven porque son pobres. Dije, no puede ser verdad, porque si fuera así habría miles de millones de inmigrantes. No es por eso, hay que intentar analizar un poco más. Lo mismo en este caso, quiero decir, las empresas se van a ir. Es muy complicado mover una empresa de sitio. Tiene toda clase de costes. Entonces el empresario, nuestros directivos, pues tienen que considerar el coste de esa deslocalización frente al beneficio de tener una fiscalidad menor. Todo eso lo consideramos. Ahora bien, no olvidemos que sí, ese factor sí tiene importancia. O sea, la fiscalidad no es una cuestión neutral con respecto a la empresa. La empresa la considera. Por lo tanto, en un determinado punto parece razonable pensar que los empresarios pueden considerar que esa
brecha, digamos, de la fiscalidad es lo suficientemente abultada como para justificar el coste de la deslocalización, que en el fondo también pasó con las personas. Las personas se movieron, se han movido por España. Por cierto, las empresas también, cuando hay digamos, condiciones económicas o políticas, pensemos en Cataluña. Pues mire, le voy a poner un ejemplo que a mí siempre me ha despertado muchísima curiosidad en los últimos años y lo he citado ya en varias ocasiones. Es el ejemplo del sur de Galicia con la industria auxiliar de automoción y el norte de Portugal, llamando la atención cómo un país con un gobierno socialista ha utilizado instrumentos fiscales para atraer capital, para atraer inversión, para atraer población, para atraer compra de vivienda, ¿no? Y esa economía de la sardina, ¿no? Que se vende como bueno, lo que tenemos, ¿no? El turismo, el sol, acarree mucho más, se acarree que haya dinero, y que aunque sea un país más pequeño. Portugal, pero efectivamente, se ha dicho en el sur de Galicia, la industria auxiliar del automóvil, que dependía, ¿no? del gigante de la automoción que está ahí en Vigo, se ha ido al norte de Portugal, porque se le dan unas condiciones más sencillas, a veces no tener que pagar impuestos por el suelo en el que yo estoy, ¿no? ¿Por qué no se ha hecho clic en España y se ha buscado un estímulo fiscal para atraer inversión, para atraer capital, a sabiendas de que hay otros países con gobiernos con ideología socialista que sí han utilizado Sí, estos la verdad es que instrumentos? es un ejemplo muy bueno porque efectivamente es así. También es verdad que todas las condiciones ahí son favorables. Portugal está obviamente cerca, hasta tiene un idioma que es muy parecido al español, la mano muy de obra es parecido más al barata, gallego. hay más elementos, efectivamente Hay mucha ¿no? proximidad. Enseguida, cuando usted estaba hablando de eso, me acordé de mi Argentina natal, los contribuyentes que pueden, que son los perseguidos por Hacienda. ¿Qué es lo que hacen? Pues se van al Uruguay, claro. Porque está al lado, hablamos el mismo idioma, nos gusta a los dos el tango, pues claro, es como estar en la casa de uno, ¿no? O sea que sí, que efectivamente la pregunta es muy válida. ¿Por qué no se hace? Yo imagino que esto tiene que ver sobre todo con cálculos políticos. Que si de pronto a los políticos considerar este problema, piensan que les puede acarrear algún tipo de coste. Pero también es verdad que ese coste será cada vez menor en la medida que le podamos insistir, como acaba de hacer usted muy bien, decir, oiga, pero si estos tíos no son derechistas irredentos, ni son liberales pecaminosos, son socialistas como usted. O sea, si lo hacen, ¿por qué no lo hace usted? O sea que es un argumento de peso, yo creo. No, pero no cala esa idea, o a lo mejor de ahora momento, que ha calado en la sociedad, a lo mejor se puede pensar en esa idea. Hay estados americanos, yo creo que Nebraska es un caso que lo ha puesto en la práctica con Tesla, ¿no? El hecho de decir, claro, facilito terreno para que las empresas vengan y se instalen. Y cuando hay tantos PERTEs o tantos planes europeos pensando en cómo vamos a fabricar más microprocesadores y cómo sí, a veces esto... A ver, no voy a decir si la palabra sencilla porque ustedes me van a crujir, pero seamos innovadores a la hora de pensar en cómo podemos convertir la fiscalidad en un estímulo, pero incluso manteniendo luego aceptando incluso el concepto de justicia social, que yo sé que usted eso lo odia, pero ¿se puede estimular fiscalmente la actividad de una empresa? Pues naturalmente que sí, pero de alguna manera es curiosa esta paradoja, cómo los políticos son muy vigilantes con la competencia. Los políticos siempre están vigilando con la competencia, tienen comisiones o tribunales de defensa de la competencia para que usted y yo compitamos, ¿no? Pero no quieren competir entre ellos, ¿eh? O sea, la competencia, eso no quieren, ¿no? No les gusta la competencia con otros países. La palabra europea sobre la fiscalidad, ¿cuál es? Armonización. Sí. Cada vez que usted oiga armonización, diga subir, porque es lo que quieren hacer. Y por supuesto, el odio que tienen en algunos políticos de la izquierda, no generalicemos, frente a la competencia fiscal. Y el odio que suscita, por ejemplo, la Comunidad de Madrid o ahora la Comunidad de Andalucía, que han levantado la mano y han dicho, oye, ¿nos creemos o no nos creemos esto del Estado de las Autonomías? Pues si usted se lo cree, pues entonces yo soy una autonomía, usted otra, pues igual usted... Bueno, claro, en el punto en el que algunos impuestos se ceden o se permite un tramo en una comunidad autónoma de IRPF, ahí sabemos que hay margen de maniobra. Eso es, con toda la complejidad que queramos reconocer, pero ese problema yo creo que existe. No sé si va a calar de aquí a las próximas elecciones, y sabe usted que tenemos en España meses, bueno, estamos ya casi como quien dice en precampaña, ¿no? Siempre estamos en precampaña. Pero eso pasa siempre en este país. La fiscalidad
y la empresa pueden estar en el centro. Desde un punto de vista económico, seguro que deberían estar en el centro, porque determina los costes, porque determina las decisiones, porque puede acabar redundando en más competitividad para nuestro tejido productivo. Pero yo no sé si el debate político va a ir ahí a ver la factura que tienen las empresas o se va a centrar más en lo social. Yo creo que va a ir por ahí. Va a ir por ahí porque hay una serie de condiciones que se están sumando, ¿no? Una es la elevada presión fiscal, la discusión sobre eso, otra es la inflación, otros son los tipos de interés, que nos estamos olvidando de que ese coste es un coste que ha aumentado, el panorama geopolítico también es inquietante, pero la idea de que estos asuntos pueden ser hurtados al debate político y que vamos a competir, usted y yo, que somos partidos políticos, a ver quién sube más el gasto público y quién da más ayudas, otro ejemplo de retórica, y vamos a ignorar los costes de ese gasto, a mí me parece que a estas alturas del partido no va a ser posible. Bueno, tenemos un ejemplo muy reciente con el tema de la subida de las pensiones y la consecuente subida de la base máxima de cotización, algo que directamente redunda en el coste empresarial por cada empleado o en el propio trabajador, que ahora va a pagar más impuestos. ¿Ha visto usted cómo reaccionaron, ¿no? Los empresarios? A decir, oiga, ¿pero esto qué es? Oiga, que yo tengo una estructura de costes y no me la cambie usted de la noche a la mañana, porque esto puede Es que eso es afectar. seguridad jurídica también. Pues claro. Es que sin seguridad jurídica, igual que sin seguridad física, es muy complicado crecer económicamente. Pero ¿por qué cala, profesor, que hablemos de pensiones, de pensionistas, del gasto de las pensiones desde un punto de vista de lo que se ha ganado, lo que alguien cuando llega a su edad de jubilación se merece o se ha ganado o le corresponde, y no se hable tanto de la otra parte? ¿Porque son los malvados? Pues porque los pensionistas son un suculento bocado electoral. Yeah. En principio, que después hay que pensar que cada pensionista es de su padre y de su madre y sobre todo de su partido. Igual el hecho de que yo pueda cantar las bondades de mi política porque subo las pensiones, pues no estoy seguro que me garantice a mí la victoria electoral. Pero además pasa esa otra cosa que de lo que estamos hablando hoy, ¿no? Y es que las pensiones no se pagan por la generosidad del gobierno. Se pagan porque hay un sistema público organizado que coacciona a los trabajadores en activo para pagar a los jubilados en pasivo y genera una serie de desequilibrios, pero este coste no se puede ignorar. Hombre, la subida de las pensiones de cara al año que viene, sí, efectivamente la pagan las empresas y los trabajadores, pues claro, no la paga el gobierno. Pues claro, naturalmente, pero en la medida en que la promesa de subida de pensiones, que siempre es muy golosa para los políticos, no es gratis, sino que la pagan los trabajadores y los empresarios, oiga, si usted empieza a recargar ese coste, en algún momento dado la gente empieza a protestar y a actuar en consecuencia. Pues a ver si pasa. A ver si pasa. Lo que ha pasado es un rato muy agradable con usted, profesor Carlos Rodríguez Brown, librepensador. Con mala leche, Usted me lo permite. Con mala jamás, ¿cómo dice semejante cosa? Soy un encanto. Periodista, economista, escritor, muchísimas gracias por compartir para los responsables financieros de las compañías en este espacio ofrecido por Crédito y Caución, una visión que va más allá, una visión de luces largas para entender dónde estamos, cómo se puede cambiar la mirada respecto a la fiscalidad y que tampoco tengamos siempre un pensamiento tan buenista, que es verdad que a veces se nos va un poquito hacia ese lado. Profesor, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, pues muchas gracias, responsables financieros de empresas, por acompañarnos en este nuevo capítulo con el profesor Carlos Rodríguez Brown. La fiscalidad, sin duda, un tema de actualidad, de debate, interesante, apasionante y que determina esos números, esas cuentas que ustedes cuadran cada día, cada mes, cada año.